Son las 10:09 y el alza en la inflación, ha implicado un aumento en los precios de algunos productos y advierten que esta tendencia continuará. Queremos conversar sobre este tema con Sergio Lehmann, economista jefe del Banco BCI. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rafael, muy buenos días. A ver, creo que lo habíamos conversado la última vez, el alza de la inflación iba a incidir necesariamente sobre los precios. Ahora, creo que hemos llegado a cierto consenso, por lo menos así me lo han dicho los economistas que he entrevistado, en que hay componentes domésticos y componentes externos para el índice de inflación. El aumento de liquidez, producto del IFE y de los bonos en el ámbito doméstico, y en el mundo el problema de las líneas de producción, falta de insumos, falta de stock, problemas se han cerrado centros de producción y hay que volver a ponerlos en marcha. Y por sobre todas las cosas, o mejor dicho, también no menos importante, el precio del transporte marítimo y el precio del combustible. Hecho ese panorama, digamos, ¿cuál de los dos se va a resolver primero? La falta, o sea, el exceso de liquidez en Chile, que se está tratando de limitar con el alza de tasas, o la situación internacional. A ver, tal como tú señalas, efectivamente hay factores externos que están incidiendo de manera importante, ¿no es cierto?, en la inflación en Chile, como factores locales. Respecto a los factores externos, yo creo que hay cierto consenso, y en general, ¿no es cierto?, eso lo ha escuchado también de parte del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ¿no es cierto?, también lo hemos escuchado del Banco Central Europeo, y algunos otros también, ¿no es cierto?, bancos centrales del mundo desarrollado que están viendo que eso es un factor transitorio, digamos, que probablemente hacia mediados del próximo año ya va a estar bastante normalizado. Ahora, ciertamente ese factor ha sido mucho más persistente de lo que se anticipaba. Se han mantenido los precios de transporte marítimo a niveles muy altos, todavía se evidencian problemas, ¿no es cierto?, en la cadena de suministro. Hay brotes ¿no es cierto?, de contagios, por ejemplo, en China, que dificultan por avanzar algo más rápido por ese lado. El precio del petróleo, ¿no es cierto?, también ha subido con bastante fuerza y eso también lo hacías ver. Y eso debería tender, digamos, a ir de alguna manera graduándose durante 2022. Por el lado local, la percepción que hay es que esto podría ir evolucionando algo más lento. Y lo digo porque hoy día la liquidez que hay en el mercado es, ¿no es cierto?, muy importante, muy potente, y eso se advierte, ¿no es cierto?, en una serie de indicadores. El Banco Central ha señalado que la economía está sobrecalentada y eso naturalmente corresponde, digamos, a un factor local. Es decir, ¿qué significa eso? Que estamos sobreexigiendo la capacidad de nuestra economía y ello se advierte porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, de acuerdo a los últimos registros, el consumo está creciendo en torno a 20% anual. Durante, ¿no es cierto?, la semana conocimos también datos de importaciones de bienes de consumo que crecen 80%, ¿no es cierto?, en base anual, y eso naturalmente presiona de manera muy importante el comercio y lleva necesariamente, ¿no es cierto?, a mayores niveles de precios, digamos, y por lo tanto inflación. Digo que esto va a ser algo más lento porque en ir retirando la liquidez toma cierto tiempo, digamos. El Banco Central está subiendo la tasa política, la va a volver a subir con bastante fuerza en diciembre, pero los efectos de esos mecanismos tienden, ¿no es cierto?, a ser algo lentos, digamos. De hecho, ¿no es cierto?, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la serie de estudios y evidencia empírica, la política monetaria tarda 6 meses a 2 años en finalmente, ¿no es cierto?, lograr su objetivo de bajar la demanda interna y por lo tanto llevar la inflación a niveles, ¿no es cierto?, coherentes con, en este caso, la meta de 3% del Banco Central. Por lo tanto, y para terminar, ¿no es cierto?, es probable o es posible, y esa es nuestra mirada, que durante el próximo año vamos a seguir viendo inflación alta, en la primera parte por estos factores externos y en la segunda parte todavía incidida por factores domésticos, y la inflación terminando en 4,5%, esa es nuestra proyección, hacia el final del próximo año, todavía por sobre la meta de 3% del Banco Central. Veía un informe de Bloomberg que decía que, a diferencia de lo que ocurrió en los 70, cuando la inflación llegó a índices del 10% y el desempleo al 7% en Estados Unidos, en esta ocasión no tendríamos stagflation le llaman los gringos, pero es estancamiento con inflación. ¿También lo descartas? Hay algún debate en eso, pero yo estoy en línea con eso. Las indicaciones que uno tiene respecto a la economía americana es que sigue en buen pie, hay buenas cifras de actividad, las percepciones, ¿no es cierto?, respecto al crecimiento del próximo año en Estados Unidos siguen siendo muy positivas, incluso el 2023 por sobre, ¿no es cierto?, su capacidad de crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, del lado, ¿no es cierto?, de actividad, se percibe que va a seguir siendo, ¿no es cierto?, una economía que va a estar
mostrando, digamos, un buen dinamismo. Y ¿Hay por otro algo? lado, la Fed, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, por favor, Y termina. por otro lado, sí, decía que por otro lado la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, va a seguir apoyando la economía, digamos, y lo ha dicho, ¿no es cierto?, su presidente, Powell, que va a seguir con una política muy cauta, muy cuidadosa, justamente para evitar que la actividad económica tenga, digamos, una desaceleración muy, muy importante. Entonces, la política monetaria va a seguir siendo, digamos, un componente de apoyo a la economía. Ahora, en ese escenario, digamos, en que los precios, la inflación va a continuar, porque es difícil retirar la liquidez del mercado, porque esto se desajusta con más facilidad de la que tiene para ajustarse, ¿qué medidas se pueden tomar para que los precios en Chile bajen? Estoy viendo el GC que dice el kilo de pan está cerca de los 2.000 pesos. ¿Qué otras medidas se podrían tomar para empujar una baja de precios, sobre todo en los bienes de primera necesidad, en alimentos, por ejemplo? A ver, tal como, ¿no es cierto?, también se escucha de los presidentes de los bancos centrales del mundo desarrollado, yo creo que por nuestro lado ocurre exactamente lo mismo. Hay que ser pacientes, digamos. Este va a ser un proceso gradual. Lo importante, y aquí es la clave, digamos, y probablemente buena parte, digamos, del desafío del Banco Central tiene que ver con eso, es que las expectativas inflacionarias a 2 años plazo, que es el horizonte sobre el cual, ¿no es cierto?, actúa la política monetaria, se vuelvan a anclar en 3%. Por lo tanto, la mejor forma, digamos, de lograr que la inflación baje más rápido es, ¿no es cierto?, con medidas que fortalezcan la credibilidad del Banco Central. Hoy día, para ponerlo en simple, no quiero ser muy técnico, digamos, pero las expectativas de inflación tanto del mercado como de analistas, a 2 años plazo está en 3,5. Eso es una señal de preocupación, es una señal que te lleva a pensar de que la inflación va a ser más difícil bajarla. Por lo tanto, tiene que haber una mirada contundente, digamos, del Banco Central, ser más agresivo de manera tal, en materia de política monetaria, de manera tal de que la expectativa a 2 años plazo se vuelva a anclar en 3%. Eso es la forma correcta, ¿no es cierto?, poder abordar este problema. Cualquier otra medida genera distorsiones, genera, ¿no es cierto?, y lo hemos conversado también, ¿no es cierto?, en alguna otra oportunidad, si es que uno, por ejemplo, pensara en fijar precios, genera desabastecimiento, genera rigidez y genera, ¿no es cierto?, problemas al final en bienestar. Son malas medidas y, por lo tanto, más bien hay que fortalecer las herramientas que el Banco Central tiene para efectos de ir bajando la inflación lo más rápido que pueda. O sea, en términos macroeconómicos lo que debemos hacer es que en 2 años más la expectativa de inflación vuelva a 3%. Sin embargo, este año ya estamos hablando de 7%. Sí, lo importante es que hoy día la expectativa a 2 años, plazo es 3%. Si eso ocurre, la inflación baja más rápido y por lo tanto lamentablemente va a haber que ser paciente, porque de otra manera, si uno busca hacer, ¿no es cierto?, a través de otros mecanismos ajustes más rápido, al final eso es más costoso y genera mayores, ¿no es cierto?, impactos negativos sobre el bienestar y, ¿no es cierto?, buscando siempre, digamos, proteger a sectores más vulnerables, que tienen menos capacidad de protección frente a la inflación, porque tienen una canasta de consumo que es más intensiva, claro, respecto a su ingreso total. Por lo tanto, hay que estar preocupados justamente, digamos, de ese segmento que es el que está sufriendo con mayor consecuencia o con mayor impacto los efectos de la mayor inflación. Sergio, una última pregunta. Entonces, ¿tu horizonte de salida de la crisis es a 2 años plazo? ¿El año 2023, digamos? ¿Estaríamos saliendo de la crisis? Si se cumplen ciertos requisitos, pero... Sí, yo no iría de crisis, digamos, pero sí yo me alinearía con la visión de que la inflación va a volver al 3% recién el 2023 y por lo tanto va a haber que ser paciente de manera tal, ¿no es cierto?, que vayamos llegando gradualmente a ese nivel. Cuando se generan estos shocks, digamos, tan importantes de inflación, porque como tú bien decías, no es una cuestión que estamos viendo solamente en Chile, sino que también se está viendo a nivel global, hay que ser, ¿no es cierto?, paciente, hay que llevar, ¿no es cierto?, el ajuste de manera gradual, de manera tal, ¿no es cierto?, de lograr acomodarse frente a este escenario de manera lo menos disruptivo posible. Pero como bien decía, es una preocupación, la inflación es alta, pero no estaría hablando de crisis, más bien, ¿no es cierto?, es una preocupación respecto a los impactos que la inflación genera, ¿no es cierto?, especialmente, como bien decía, en los sectores más vulnerables de la población, los segmentos más pobres, que son los que se ven, en definitiva, digamos, más impactados por este escenario. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, muy buenos días.